Como veíamos, nuestros antepasados creyeron firmemente en el principio regulador y lucharon para mostrar en su tiempo su realidad y se esforzaron por llevar a que la iglesia se conformara a él. Con las palabras que leemos en el capítulo 22 de la adoración religiosa y del día de reposo, recordémoslas una vez más. Dice, la luz de la naturaleza muestra que hay un Dios que tiene señorío y soberanía sobre todo. Es justo, bueno y hace bien a todos y que por tanto debe ser temido, amado, alabado, invocado, creído y servido con todo el corazón y con todas las fuerzas. Pero el modo aceptable de adorar al verdadero Dios está instituido por Él mismo y está de tal manera limitado por su propia voluntad revelada que no se debe adorar a Dios conforme a las imaginaciones e invenciones de los hombres o a las sugerencias de Satanás, ni bajo ninguna representación visible o en ningún otro modo no prescrito en las Santas Escrituras. Por supuesto, reconocemos abiertamente que las confesiones de fe no son inspiradas por Dios y por lo tanto no están al nivel de la palabra de Dios. Pero entonces esto nos lleva a una pregunta. ¿Debemos verlas entonces con sospecha, rechazarlas y declararnos en contra de ellas? Por supuesto que no. Esto sería cerrar los ojos a la misma historia de la iglesia y a lo que el Señor ha venido iluminando durante siglos a su iglesia. Ahora bien, la verdad es que muchas iglesias y muchos hermanos han permanecido ajenos del principio regulador y ahora entonces al hablar de él suena como algo no tan cercano, como algo nuevo para algunos. Algunos piensan que tal vez esto es un invento moderno, pero la misma historia nos muestra que no es así. Por ejemplo, en la sección anterior estuvimos viendo cómo esto se ha luchado desde tiempos antiguos. Entonces, la pregunta que debemos hacernos es, ¿encontramos el principio regulador en las Escrituras o fue un invento de algunos pastores? ¿Es esto lo que nos enseña la Biblia realmente? ¿O es, como algunos quieren decir, que lo que tenemos en la confesión de fe simplemente es un documento antiguo fuera de validez para nuestro tiempo? Bueno, la manera de resolver esto es con las mismas Escrituras, con la misma palabra de Dios. Y por eso nos adherimos a lo que decía el profeta Jeremías cuando dijo estas palabras: paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Así que eso es lo que vamos a hacer en este momento. Vamos a preguntar al Señor cuáles son esas sendas antiguas ahora con relación a la adoración. ¿Qué dice Él mismo, nuestro Señor, acerca de este tema? ¿Encontramos en las Sagradas Escrituras el principio regulador? Entonces lo que vamos a hacer en este momento es ver la base bíblica y exegética del principio regulador en el Antiguo Testamento. Vamos a ver diversos casos que nos van a ilustrar. El primer caso es el de Caín y Abel. Y a esto le vamos a llamar: la falsa adoración es hecha con elementos no mandados por Dios y sin fe. Vamos a Génesis capítulo 4, verso 3 en adelante. Y en esta sección, hermanos, vamos a estar mirando los pasajes, vamos a concentrarnos ahí en las Escrituras. Así que voy a iniciar leyendo el verso 3. Aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda,
pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Ahora, noten que tenemos aquí el registro de este momento de adoración, de este momento cúltico, donde los dos hijos de Adán y Eva van a presentar ofrenda al Señor. Lo que sí no tenemos registrado hasta aquí es que Dios les haya enseñado, no lo tenemos expresamente, no vemos un pasaje donde veamos claramente que el Señor les mostró cómo debía ser la adoración para que ellos lo hicieran. No encontramos cuándo el Señor le enseñó a Adán y Eva esto. Ahora bien, debemos reconocer el carácter progresivo de la revelación del Señor y cómo estas cosas se van dando en su tiempo y en su momento. Y por supuesto, entonces, entre más atrás vamos en las Escrituras, pudiéramos decir que los elementos están ahí, pero tal vez no tan claros para nosotros. Mientras que la revelación va avanzando, todo se va aclarando más. Pero cuando tenemos toda la revelación y miramos hacia atrás, nos damos cuenta que ahí estaba. Ahí estaba la enseñanza del Señor. Ahora bien, es seguro que el Señor les enseñó lo que era correcto con relación a su adoración, porque este nunca ha sido un tema liviano para Él. Nunca lo ha dejado en las manos de las personas. Y por las mismas palabras que el Señor emplea en estos textos que hemos leído. Sabemos que Abel hizo la verdadera adoración y Caín no. ¿Cierto? Ahora, si leemos la Biblia mirando hacia adelante, sabemos que Abel adoró como Dios manda en las Escrituras y Caín no. Abel tuvo en cuenta este elemento que no puede ser olvidado de cómo puede el hombre acercarse a Dios teniendo en cuenta su pecado y su maldad. El hombre no puede acercarse a Dios sin un mediador. Tiene que haber allí. Es decir, todos estos elementos de muerte, de sangre, de mediación, están ahí presentes. Por supuesto, hoy entendemos que nuestro Señor Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado. Ahora bien, también, si pensamos entonces hasta en el Nuevo Testamento, podemos encontrar allí elementos donde vemos por qué la adoración de Caín era falsa. Pero bueno, recuerden que Abel ofrece un sacrificio de sangre en su adoración y Caín ofrece más bien una ofrenda vegetal, algo diferente. Y Dios rechaza la adoración de Caín. Caín no imitó el acto de Dios, el acto que Dios hizo cuando Adán y Eva pecaron. En los primeros capítulos de Génesis, tal vez es cierto que no encontramos muchos mandatos verbales, pero sí ejemplificados. Es decir, que el actuar de Dios en las Escrituras, no solamente en Génesis, es ley para las personas. Por ejemplo, si pensamos por un momento en el día de reposo. En los primeros versos de la Biblia no encontramos que se nos esté ordenando guardar el día de reposo, más bien se nos cuenta como algo histórico que Dios reposó el día séptimo, lo bendijo y lo santificó. Y nosotros diríamos, pues necesitamos entonces ahí un mandamiento para cumplirlo. Pero no es necesario. El actuar de Dios es ley para nosotros. De tal manera que cuando Él hace eso de santificar ese día, cuando Él da ese ejemplo, entonces las personas deben imitarlo a Él. Esto mismo se aplica en el caso de Caín. El Señor, nuestro Dios, cuando hubo el primer pecado, entonces Él tomó un animal y hubo todo este derramamiento de sangre y Caín no imitó este acto. Como pueden ver, los hechos de Dios son revelatorios, los actos de Dios son revelatorios, pero también son
mandatos. Ahora bien, note que tenemos aquí en el pasaje, en las mismas palabras que leímos, un reclamo que le hace Dios a Caín y nos trae a luz el hecho entonces de que Caín sí sabía que era lo correcto. En el verso 6 dice que Jehová le dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Es decir, que se reconoce que Caín estaba adorando mal, y noten, no solamente Dios sabía que Caín estaba adorando mal, sino Caín sabía que estaba adorando mal. A veces nos ocurre a nosotros, por nuestro propio pecado, podemos estar obrando mal, Dios lo sabe y yo no. Pero en este caso se le está haciendo un reclamo a Caín que evidencia que él sabía lo que era correcto, pero no lo quiso hacer. Es decir, el reclamo aquí a Caín no es que Caín era ignorante de estos asuntos, que él no sabía cómo debía acercarse a Dios, no, sino que estaba haciendo mal. Y por eso la pregunta le dice: si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Está llamando la atención a Caín de que estaba adorando mal, y Caín lo sabía. Sabía lo que estaba haciendo y estaba obrando mal. Así que Caín trajo a Dios lo que no le había mandado y como no se lo había mandado. Tenemos en Caín dos problemas. Una adoración en la cual le está incluyendo cosas que no son correctas, pero además que la está haciendo con una actitud incorrecta. Ahora recordemos el principio regulador. La verdadera adoración es únicamente lo que está mandado por Dios, no que lo que las personas quieran hacer o inventar. Sin embargo, si tenemos también un registro bíblico en la epístola a los Hebreos que nos muestra un problema principal en la adoración de Caín. Hebreos 11, verso 4. Nos dice: por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Note, lo que nos muestra es que él se acercó al Señor sin fe. Se está acercando a él entonces con una ofrenda incorrecta y con la actitud también incorrecta. Estas dos cosas hay que tenerlas en cuenta, porque pudiera ser que estuviéramos adorando a Dios con los elementos correctos, pero con la actitud incorrecta. Pudiéramos pensar en dos modelos de iglesia, una que esté manejando el principio normativo. Entonces, de acuerdo a lo que estamos diciendo, pensaríamos, bueno, la manera de su adoración, bueno, más bien lo que están haciendo, muchas de las cosas que están haciendo son incorrectas. Pero pudiéramos pensar en otra iglesia que esté manejando los elementos bíblicos, pero sin el corazón correcto. Entonces, en Caín tenemos esos dos problemas: inventar algo en la adoración y hacerla faltándole precisamente algo principal, prioritario, que es la fe. Nos muestra entonces que Caín no se acercó a Dios con fe como su hermano. Y Hebreos 11:6 dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Entonces, el problema es aquí que aunque la revelación no es tan amplia, algunos entonces pretenden desconocer lo que sí se está revelando en estos pasajes. La realidad de que no se puede adorar a Dios al antojo de cualquiera de nosotros. No se puede adorar al Señor como nosotros queramos hacerlo, sino que tiene que hacerse como está revelado en las Escrituras, ya sea por mandatos, por principios o por ejemplos.
Y eso es entonces lo que Caín no está haciendo. Ahora bien, este es un inicio, este es como un abrebocas. Estamos apenas mirando el capítulo 4 de Génesis, por lo tanto, en la medida que vayamos avanzando, veremos más luz. Por ejemplo, más adelante Dios instituye su adoración para el Antiguo Testamento. Organiza sacerdotes, levitas, utensilios y manda todo lo que Él quiere que se haga para adorarlo en el Antiguo Pacto. Y lo va a decir de una forma clara y abundante. Pero aunque aquí no tenemos la misma luz, sí podemos darnos cuenta que Dios rechazó la adoración de Caín basado en principios establecidos. La verdadera adoración es solo lo que Dios manda, lo que Él pide. Y Él no va a recibir ningún intento innovador, como en el caso de Caín, que le pareció mejor traer vegetales en vez de un sacrificio. Segundo, el caso de Nadab y Abiú. A este le vamos a llamar: la falsa adoración no espera saber la voluntad de Dios. Levítico capítulo 10, verso 1 y 2. Leemos allí: Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso, y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que él nunca les mandó. Y salió fuego de delante de Jehová y los quemó y murieron delante de Jehová. Al respecto debemos considerar varios asuntos. Pensemos un poco en el contexto. Hasta aquí la lectura es una lectura que nos muestra como triunfo, bendición, alegría en el pueblo. Debemos comprender que estamos llegando a un punto de la narración, luego de que Moisés y Aarón escucharon atentamente a Dios, se sujetaron y obedecieron las instrucciones del Señor. El tabernáculo ha sido terminado, los sacrificios preparados, y ahora entonces están ahí los dos líderes bendiciendo al pueblo. La satisfacción de Dios se manifestó a través del humo y el fuego. Las cosas van bien, hay felicidad en el pueblo, pero a partir de aquí, del capítulo 10 de Levítico, encontramos entonces sorpresa, encontramos temor, encontramos tristeza, porque algo ha salido muy mal. Hasta aquí todo va muy bien, todo se está haciendo correctamente como el Señor lo ha dicho, de acuerdo a sus prescripciones, pero resulta que ahora encontramos dos hombres muertos. Nos dice que salió fuego de Dios y Él mismo los mató. Ahora bien, ¿cuál era el problema aquí? Si pensamos en Caín, podemos decir que el problema de Nadab y Abiú no era que tenían malas intenciones, no era. O que estaban ofrendando con una disposición incorrecta. Algunos interpretan este pasaje así. Hay personas que al interpretar este pasaje hablan de suposiciones, ¿no? Tal vez fue que Nadab y Abiú esto, tal vez fue que hicieron aquello, pero no hay necesidad realmente de suponer nada, porque aquí se nos está diciendo claramente cuál fue el problema. Ellos prendieron un fuego extraño. Ese fue el problema. Así que el problema es que ellos agregaron a lo que Dios había dispuesto hasta ese momento, ofreciendo un fuego que el pasaje le llama fuego extraño. Es extraño precisamente porque el Señor no lo había mandado. El asunto entonces con ellos era que ellos no habían recibido órdenes acerca de cómo debían usar el incensario. Dios lo mandó a hacer. Ese era uno de los utensilios que estaban ahí ya listos, disponibles en el templo, pero Él no les había dicho cómo se usaba. Su problema fue entonces que no esperaron
que Dios les dijera exactamente cómo debían usar estas cosas. Ahora bien, esto queda muy claro porque esas instrucciones las dio Dios en Levítico 16. Imagínense, estamos leyendo Levítico 10 y las instrucciones las va a dar en Levítico 16. Así que estos tomaron sus incensarios y metieron ahí fuego y pusieron el incienso encima, y cuando el Señor notó eso, escuchen, los mató. Los mató. Esa fue la reacción de nuestro Señor frente a este pecado. Ahora, algo interesante es que muchas veces cuando nosotros leemos las Escrituras y nos encontramos con un texto como estos, pensamos, algunos pueden pensar, esto es como exagerado. Pero si usted le ha pasado o no le ha pasado, piense esto. ¿Qué tan grave entonces fue ese pecado delante de Dios mismo que tomó medidas inmediatas con relación a eso? Y pensando en eso, ¿cómo nosotros vamos a tomar la adoración de Dios livianamente? Ahora bien, vamos a Levítico capítulo 16, verso 1 y leemos. Habló Jehová a Moisés después de la muerte de los dos hijos de Aarón, cuando se acercaron delante de Jehová y murieron. Miren, quiero llamar su atención al hecho de que Dios mismo contextualiza este tema. Los puso en contexto. Les va a hablar de cómo usar el incensario, pero les recordó, ¿no? Les recordó. Habló Jehová después de la muerte de los dos hijos de Aarón, cuando se acercaron delante de Jehová y murieron. Verso 12. Después tomará un incensario lleno de brasas de fuego del altar de delante de Jehová y sus puños llenos del perfume aromático molido y lo llevará detrás del velo. Así que es en este verso cuando Dios por fin dice cómo se debe usar el incensario. Levítico 16, verso 12. Antes no lo había dicho. No lo había dicho, y ese fue entonces el pecado de estos hombres, que no esperaron las órdenes del Señor. Y miren, aún siendo sacerdotes, aún estando en el templo de Dios, teniendo la libertad de hacer ciertas cosas, teniendo el incensario que Dios mandó hacer, aún todavía algo podía fallar. Y lo que falló precisamente fue que ellos colocaron allí un fuego extraño que Dios no les había mandado. Este verso, verso 12, nos enseña cuál es el fuego que se debía usar. El fuego del altar. Pero el que usaron los sacerdotes se le llamó fuego extraño porque no era este fuego. Usaron otro. No era el que Dios mismo había encendido. El del altar Dios mismo lo encendía, y el trabajo de los sacerdotes era que ellos se esforzaran porque él permaneciera, porque no se acabara. Pero el trabajo de los sacerdotes no era encender fuego. Dios lo encendía, y era este fuego del altar. Así que en Levítico 10 ellos eran ignorantes de estos asuntos, y la ignorancia, amados hermanos, no evitó que esto fuera una falsa adoración y por lo tanto Dios tomara medidas al respecto. La ignorancia no nos libra de nuestros pecados. No nos libra de nuestros pecados. No se les habían dado instrucciones sobre la prohibición de usar cualquier fuego. Ellos debían haber preguntado a Dios sobre la forma del culto que Él pedía. Hay que saber qué es lo que Él quiere. Ellos en su ignorancia asumieron un rol que no les correspondía y entonces hicieron algo que Dios no les mandó y como Dios no se los mandó. Ahora, el fuego, hermanos, es un elemento esencial en el culto del Antiguo Testamento. El fuego en los actos de adoración era simbólico y el fuego mostraba la presencia de Dios allí en medio de ellos. Eso lo vemos, por ejemplo, Éxodo 3:2, 19:18, Hebreos 2:3. Entonces, en todos
en todas estas ceremonias culticas, el fuego siempre estaba presente, pero este fuego no era de origen natural y humano, sino divino. Dios era quien encendía este fuego. Después que el tabernáculo fue instalado y todos sus muebles y utensilios estaban en su lugar consagrados, cuando Aarón y sus hijos también habían sido consagrados, cuando tenían todo el sacrificio preparado, Dios fue el que encendió el fuego. Por ejemplo, Levítico 9:24. De ahí en adelante, vuelvo y repito, la responsabilidad de los sacerdotes era mantenerlo encendido. Levítico 6, versos 12 y 13. No iniciarlo, sino mantenerlo. Todo lo que se hiciera sobre el altar debía ofrecerlo con ese fuego y no con otro. No debía ser encendido por ellos mismos ni traído de otro lugar. Así que ellos encendieron este fuego y Dios le llamó a ese fuego extraño. No era el de Dios, no era el que él prendía, era extraño. Ese fue su pecado en este acto de adoración, lo que nos muestra una vez más que no podemos nosotros acercarnos a Dios, tratar de adorarle como queramos nosotros. Las buenas intenciones no cubren el pecado. Tercero, tenemos ahora el caso de Saúl y su desobediencia. A esto le vamos a llamar: la falsa adoración no respeta las disposiciones de Dios. O sea que en este caso sí está claro el asunto, está claro. Pero la falsa adoración no respeta las disposiciones de Dios. Al tratar el texto de Primera de Samuel, capítulo 13, podemos ver que el rey Saúl había actuado de una forma independiente de Dios e independiente del sacerdocio establecido por Dios. Por lo que tenemos aquí un terrible incidente, un terrible pecado que confirmó que Saúl fuera definitivamente rechazado por Dios como rey, declarándole que su reino no permanecería porque no había guardado sus instrucciones. Capítulo 13, verso 6 en adelante. Cuando los hombres de Israel vieron que estaban en estrecho, porque el pueblo estaba en aprieto, se escondieron en cuevas, en fosas, en peñascos, en rocas y en cisternas. Y algunos de los hebreos pasaron el Jordán a la tierra de Gad y de Galaad, pero Saúl permanecía aún en Gilgal, y todo el pueblo iba tras él temblando. Y él esperó 7 días, conforme al plazo que Samuel había dicho. Pero Samuel no venía a Gilgal, y el pueblo se le desertaba. Entonces dijo Saúl: traedme holocausto y ofrendas de paz. Y ofreció el holocausto. Y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí Samuel que venía, y Saúl salió a recibirle para saludarle. Entonces Samuel dijo: ¿qué has hecho? Y Saúl respondió: porque vi que el pueblo se me desertaba y que tú no venías dentro del plazo señalado y que los filisteos estaban reunidos en Micmas, me dije: ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal, y yo no he implorado el favor de Jehová. Me esforcé pues y ofrecí holocausto. Entonces Samuel dijo a Saúl: locamente has hecho. No guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había ordenado. Pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te ha mandado. Note lo que tenemos aquí. Un Saúl preocupado, presionado por una batalla inminente, por supuesto, está frente a esta batalla. Se le están desertando sus propios soldados, pero note que allí en ese contexto entonces toma la mala decisión de atacar, de no esperar la voluntad del Señor, pero peor aún, de realizar él mismo
unas actividades que solamente podía realizar los sacerdotes ordenados en aquel entonces. Esto era una violación de lo ordenado por Dios. Por ejemplo, en 1 de Samuel 10:8. Allí se le dio la orden. Se le dijo: luego bajarás delante de mí a Gilgal, entonces descenderé yo a ti para ofrecer holocaustos y sacrificar ofrendas de paz. Espera 7 días hasta que yo venga a ti y te enseñe lo que has de hacer. Se le había dicho claramente lo que tenía que hacer, pero a él no le importó. Sin embargo, noten algo interesante, como en el capítulo 13, el pecado siempre trata de mostrarse bueno, bonito. Si ustedes lo notaron, él dice algo muy tierno, ¿cierto? La guerra está que empieza y yo no he pedido el favor de Jehová, no he implorado el favor de Jehová, me esforcé pues y ofrecí sacrificio. No, ahí está este disfraz que nos hace mostrar que esta adoración que este rey está presentando es buenísima, excelente, pero no, esta es una adoración que está desconociendo con plena conciencia los mandatos del Señor. Saúl, entonces, noten que él no tuvo la intención de conformarse a las instrucciones, porque más bien él estaba dispuesto a hacer las cosas por él mismo, a hacer lo que a él le parecía, aun cuando el Señor estaba diciéndole claramente qué hacer. Esto nos muestra entonces que la fe de Saúl era superficial, no era una fe verdadera, porque no estuvo dispuesto a obedecer a Dios. La fe verdadera lleva a la obediencia. Y aunque sabemos, hermanos, que el pecado está en nosotros y el creyente peca, la fe verdadera lleva a la obediencia. Por eso cuando un creyente peca, eso no es algo que él va a pasar así como si nada hubiera ocurrido. No. Pero en el caso de este, por el contrario, no, él se defiende, él dice: no, antes me esforcé, hice bien. Saúl actuó locamente porque no era un sacerdote ordenado por Dios y estas eran actividades que solamente debían hacer los sacerdotes. Olvidó que su responsabilidad principal era con Dios. También olvidó que debía dar testimonio frente a este pueblo, santificar al Señor, glorificar a Dios, obedecer, sujetándose a todo lo que el Señor le había ordenado. Pero esto es algo que está en su corazón. Mire el capítulo 15 también, versos 22 y 23. Saúl es una persona que no tiene intención de obedecer a Dios. Él siempre pone su propio juicio por encima de la sabiduría de Dios. Allí encontramos que él mantiene con vida al rey Agag, rey de Amalek. No lo mató a él y no mató tampoco a los mejores animales. Cuando la orden era clara, tiene que acabar con todo. Saúl le respondió: ¿qué le agrada más al Señor? ¿Que se le ofrezcan holocaustos y sacrificios o que se obedezca a lo que él dice? El obedecer vale más que el sacrificio y prestar atención más que la grosura de los carneros. La rebeldía es tan grave como la adivinación y la arrogancia, como el pecado de idolatría. Y eso fue lo que rechazó precisamente este hombre. Rechazó a Dios mismo, rechazó su palabra. Saúl, en su orgullo humano, pensó que sería mejor salvar los mejores animales, desobedeciendo a Dios. Y todavía dice: he dejado lo mejor para su Dios, le dice a Samuel. Hemos guardado lo mejor para su Dios, para adorarlo. O sea, según él tenía intención de adorarlo. Pero esto se llama idolatría. De allí lo importante del tema que estamos viendo, hermanos. No adorar a Dios como Él nos manda no es un asunto liviano, es idolatría. Como dice John Knox, pero Samuel, en vez de recoger o recibir la excusa de Saúl, llamó a ambos casos idolatría.
En primer lugar, porque se realizaron sin ningún mandamiento de Dios. Y en segundo lugar, porque pensó que no estaba ofendiendo a Dios. A eso llamamos idolatría principal, cuando defendemos nuestras propias invenciones para ser justificados ante Dios, porque las consideramos buenas, laudables o agradables. Idolatría es lo que tenemos aquí. En vez de tener aquí un rey que en verdad quería adorar a Dios, tenemos aquí un rey idólatra. Eso fue lo que él hizo. Dios consideró la obediencia parcial como desobediencia y peor aún como pecado de idolatría. ¿Por qué entonces no obedeciste al Señor? ¿Por qué echaste mano del botín e hiciste lo que ofende al Señor? Y antes de confesar su pecado, más bien en insolencia, creyendo justificar su desobediencia y olvidando sus responsabilidades, dijo cosas como, nuestras tropas trajeron al rey de Amalek, ¿no? Más bien, dice, de Amalek los han traído porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas a Jehová tu Dios. Primera de Samuel 15:15. En vez de arrepentirse, más bien prefiere defender su pecado y mostrando que en su mente él piensa que puede estar por encima de Dios y de las disposiciones de Dios. Que Dios dice quién es el que tiene que hacer un sacrificio, por ejemplo, pero que él como rey tiene autoridad a cambiar eso. Eso es idolatría. Pero no necesitamos ser reyes para ser idólatras. No necesitamos ser reyes para ser idólatras. El orgullo es el mismo en el corazón humano. De todo esto entonces queda claro que Dios prefiere la obediencia al sacrificio y que podemos entonces creer que estamos adorando a Dios cuando estamos haciendo exactamente lo opuesto. Hermanos, y quiero que piensen eso. Podemos creer que estamos adorando a Dios cuando en realidad estamos haciendo todo lo opuesto. O sea, usted se ha puesto a pensar, tal vez trataré de darles más luz cuando hablemos del Nuevo Testamento, pero usted se ha puesto a pensar que usted viene a una iglesia y entonces usted dice, yo voy a adorar al Señor, estoy aquí para adorar al Señor, y lo que está cometiendo es un acto idolátrico. Eso pasa, y pasa muchas veces en iglesias verdaderas y en iglesias falsas, por supuesto. Eso ocurre. Y es lo que tenemos aquí. Este rey pensando servir al Señor, obedecer al Señor, agradar a Dios, lo que está cometiendo son actos de idolatría. ¿Por qué? Porque quería transformar o renovar la adoración para hacerla no según la palabra de Dios, sino a lo que él le pareció que era correcto. Mientras que el sacerdote le dijo, espéreme ahí, yo llego y hago los sacrificios. Es más, ni siquiera es necesario decir que él tenía que hacer los sacrificios, ¿cierto? Él los hacía, los sacerdotes los hacían. Espéreme ahí 7 días. Se demoró. ¿Qué tenía que seguir haciendo? Esperando. Esa era la orden, seguir esperando. Pero entonces Saúl pensó transformar o renovar la adoración según su propio pensamiento. Pensó que no era necesario el sacerdote, que él no lo necesitaba ni el pueblo, que él podía hacer el sacrificio y lo hizo. Y entonces noten que en un acto de aparente adoración resultó ofendiendo profundamente y terriblemente a Dios. Como alguien dijo, ser el rey de Israel era algo bastante diferente a ser rey de cualquier otro pueblo. Saúl no entendía esa distinción y cuestionaba también las interferencias de Samuel, mientras que David apreciaba el hecho de que el Señor su Dios era el centro de toda autoridad y por lo tanto David estaba dispuesto a sujetarse a las palabras del profeta de Dios, aun cuando ante el mundo parecería que la propia autoridad de David era disminuida. Ahí está la distinción crucial entre Saúl y David. El hombre detrás del corazón de Dios se sujetó a la palabra de Dios,
obedeció a sus profetas y encontró, por supuesto, perdón de Dios, a pesar de sus muchas faltas y fracasos. Pero Saúl obstinadamente se hacía sus derechos como rey y por eso perdió su trono. Cuarto, el caso de Usa. A este le vamos a llamar: las buenas intenciones no justifican el pecado. Y este caso puede ser analizado desde dos perspectivas: la del rey David y la de Usa mismo. Si volvemos a los comienzos entonces de la historia del reinado de Israel, vemos que habían ocurrido dos importantes derrotas al pueblo de Israel bajo el rey Saúl por los filisteos, según se relatan en 1 Samuel capítulo 4, cuando capturan el arca, y luego 1 Samuel capítulo 31, cuando muere Saúl. Son dos batallas importantísimas donde perdió el pueblo de Israel. Pero bueno, ahora viene David a ser rey y él empieza entonces a lograr victorias, diversas victorias sobre ese pueblo. Y de esa manera, presionando sobre los filisteos, logra sacar esa presencia peligrosa de Judá y Benjamín. Segundo de Reyes 5, 17 al 25 es un buen pasaje para ver esto. Esto allanó el camino para el establecimiento de la capital, algo muy importante, y obviamente en Jerusalén. Y es así que en 2 de Samuel 6 se relata un evento cultico mezclado, como ocurre normalmente en el pueblo de Israel, con asuntos civiles, asuntos de la nación, a veces mezclados con asuntos religiosos. Eso hay que tener cuidado porque pensar o entender esto, hermanos, va a marcar la diferencia de cómo vamos a entender algunos pasajes del Antiguo Testamento. En ellos había mezcla de asuntos religiosos y civiles, cosa que no ocurre, por ejemplo, con nosotros como colombianos. Ahora bien, entonces hay un evento de culto único que es la dedicación de Jerusalén como la capital, pero también capital religiosa, no solo política, sino religiosa del pueblo de Dios. Y el evento principal de esa inauguración era traer el arca de Dios allí. El arca, por supuesto, simboliza la presencia especial de Dios, ¿no? Su gracia, la centralidad de Dios en la vida del pueblo. Cuando David intentó llevar el arca del pacto desde la casa de Abinadab, si bien tenía las intenciones correctas, lo hizo incorrectamente porque no siguió lo enseñado en la ley mosaica. Por ejemplo, en Números capítulo 4, verso 10 al 20, leemos que se nos dice esto: para que no mueran cuando se acerquen a las cosas más sagradas, deberán hacer lo siguiente: Aarón y sus hijos asignarán a cada uno lo que deba hacer y transportar. Pero los coatitas no mirarán ni por un momento las cosas sagradas, de lo contrario, morirán. Noten cómo el Señor había organizado todas las cosas tan detalladamente, que se sabía quién iba a transportar, quién no, quién podía mirar y quién no. Esto lo había organizado el Señor muy bien. Ahora bien, estas instrucciones fueron violadas por David y el pueblo cuando trataron de llevar el arca a Jerusalén. Esta violación de las instrucciones de Dios derivaron en la muerte de Usa, tal como se nos describe en 2 de Samuel 6, versos 6 y 7. Dice: cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió allí Dios por aquella temeridad y cayó allí muerto junto al arca de Dios. Este relato se puede analizar, como les dije, desde dos perspectivas. En cuanto a David, un pecado por no tener en cuenta las órdenes de Dios, como él mismo lo reconoce después.
Y en cuanto a Usa, un pecado también, en una acción equivocada, aunque bien intencionada, que termina con su propia muerte, porque como dice el pasaje, lo que hizo fue una temeridad. ¿No? Él trató fue de sostener el arca, porque los bueyes tropezaban, pero eso fue desde su visión, desde su mentalidad. Él estaba sosteniendo el arca que estaba por caer, pero desde la mentalidad de Dios, esto es una temeridad. Claramente el Señor había dicho, ¿quiénes debían transportar el arca? Y hablando de otros, dijo, ni siquiera lo miren. ¿Sí? En Primera de Crónicas 15:13, leemos que David reconoció que había cometido errores en ese primer intento de llevar el arca a Jerusalén. David mismo comenta que, pues por no haberlo hecho así vosotros la primera vez, Jehová nuestro Dios nos quebrantó por cuanto no le buscamos según su ordenanza. Y aquí estamos viendo en estos pasajes claramente el principio regulador, ¿no? ¿Cómo se deben hacer las cosas? ¿Qué cosas podemos y qué cosas no podemos hacer? Dios lo ha establecido. Para ellos era claro, aún así no hicieron las cosas conforme a lo que el Señor había hecho y esto terminó, por supuesto, en la muerte de Usa. David tenía las intenciones y motivaciones correctas. Su deseo era el de honrar a Dios. Nadie que lea las Escrituras puede decir que David no quería darle gloria a Dios. Pero olvidó lo esencial. Olvidó lo principal. Dios quiere ser honrado, sí, pero única y exclusivamente como Él dice, en sus términos. Nadie puede acercarse al Señor en otros términos que no sean en los que Él mismo ha establecido. Ni siquiera nosotros como creyentes podemos entonces ahora pensar que porque estamos bajo otro pacto u otras cosas, tenemos entonces la posibilidad de violar algo que Él ha establecido muy claro en todas las Escrituras, y es su autoridad para determinar cómo debe acercarse el hombre a Él. Solamente Él tiene esa autoridad. Así que David debía honrarlo, pero debía honrarlo como Él dice. Y esto es algo que requiere más que fe en el corazón. Requiere una fe objetiva, requiere hacer las cosas que Él dice en las Sagradas Escrituras. Va más allá de las buenas intenciones, algo que involucra el ejercicio de la obediencia plena a la palabra de Dios. Tomando en cuenta las instrucciones de Éxodo 25, 12 al 16, para la construcción del arca, los descendientes de los levitas deberían llevar el arca valiéndose de varas, no los animales. Dice precisamente en estos pasajes, del 12 al 16 leemos cómo el Señor les dice cómo tienen que construirla, que tienen que hacer los anillos, que por esos anillos tienen que pasar unas varas y que así tenían que llevarlo. Eso en cuanto a la construcción. De acuerdo a Números 4, 14 y 15 sabemos que, por ejemplo, algunos no podían ni tocar el arca. Específicamente Números 4:15 dice, y cuando acaben Aarón y sus hijos de cubrir el santuario y todos los utensilios del santuario, cuando haya de mudarse el campamento, vendrán después de ellos los hijos de Coat para llevarlos, pero no tocarán cosa santa, no sea que mueran. Estas serán las cargas de los hijos de Coat en el tabernáculo de reunión. Así que noten que solamente los levitas, pero tampoco cualquier levita, un grupo selecto de levitas les estaba permitido cargar estas cosas. Spurgeon entonces en su sermón sobre la lección de Usa escribe lo siguiente: estas personas no mostraron ningún tipo de temor reverente a Dios,
por medio de una consulta de las normas que él mismo había establecido para guiarlos, pues pensaban que todo aquello que les agradaba debía ser también del agrado de Dios, por lo que dedujeron que cualquier culto que eligieran sería suficiente para el Señor Dios de Israel, por lo que todo terminó en fracaso. No es lo que me agrade a mí o porque me agrade a mí que le tiene que agradar a Dios. Debemos consultarle más bien a Él y sus normas para saber qué es lo que le agrada al Señor. Así que pudiéramos y debiéramos preguntarnos, ¿es la adoración pública que rendimos cada día del Señor a Dios como Él quiere o como nosotros queremos? ¿Cuál es el motivador? ¿Qué es lo que tenemos en el corazón cuando adoramos al Señor? ¿Hacer lo que yo quiero o hacer lo que Él quiere? David finalmente organizó el transporte del arca según la ley mosaica lo establecía. Y entonces, Primera de Crónicas 15:15 nos dice, y los hijos de los levitas trajeron el arca de Dios puesta sobre sus hombros en las barras, como lo había mandado Moisés, conforme a la palabra de Jehová. Solo entonces, cuando empezaron a hacer las cosas según la palabra de Dios, Dios ayudó a los levitas, verso 26. Y ayudando Dios a los levitas que llevaban el arca del pacto de Jehová, sacrificaron 7 novillos y 7 carneros. Así que aquí nuevamente vemos que a Dios solo le agrada lo que Él ordena, lo que Él nos manda, lo que Él estableció. Según el texto sagrado, David fue luego grandemente bendecido, recibió el favor de Dios frente a los pueblos vecinos, pero noten que en este momento tuvo un fracaso, y el fracaso se debió precisamente a no prestar atención a la enseñanza o a la palabra de Dios. El cumplir un deber santo de manera equivocada altera su naturaleza y lo convierte en pecado. El mismo Usa es aquí un gran ejemplo de lo que no se puede hacer, es decir, que yo no puedo hacer lo que yo quiera en estos asuntos. Si pensamos por un momento, entonces nosotros no vemos que Usa tuviera malas intenciones, ni nada por el estilo. Por el contrario, pudiéramos decir que las intenciones de él hasta cierto punto eran correctas, porque no quiso dejar que el arca de Dios se cayera. Humanamente hablando, digamos que hasta ahí era algo correcto, pero no en una mentalidad bíblica, no en la mente de Dios. Por supuesto, nos hemos concentrado más en David porque a la larga, como líder, fue el culpable por su manera descuidada de llevar el arca de la muerte de Usa. Pero si pensamos en Usa, también vemos un hombre aquí que ve que los bueyes están tropezando, extiende su mano, la sostiene, y cualquiera pudiera decir, ¡qué hombre tan atento! No, pecador, porque no obedece a Dios, no hace como Dios manda. Las buenas intenciones no son la regla para adorar a Dios. O como lo están diciendo en nuestro contexto, de corazón, pastor, de corazón. No nos sirve mucho esa regla. La adoración o el intento de la adoración nunca puede reemplazar la obediencia a Dios manifestada en su palabra. O digámoslo de otra manera, adorar es obedecer. Adorar a Dios es obedecer a Dios. Así que permítame resumir algunas ideas. La verdadera adoración está regulada por las Escrituras. Así que el deber nuestro es buscar en las Sagradas Escrituras qué es lo que Dios quiere que hagamos, sea por mandatos claros, por ejemplos o por principios. Y ahí estamos hablando precisamente del principio regulador. Pero es nuestro deber como iglesia, de todos. Miren, permítame decir esto. Ni siquiera el hecho de que usted llegue a una iglesia y usted diga, pues como esta iglesia es bíblica, lo que ahí hacen debe estar bien, ¿no? Todos debemos cerciorarnos de que lo que estamos haciendo precisamente
es lo que está mandado por el Señor. Todos debemos hacer eso. Ese es nuestro deber. El hecho de que yo no sepa qué hacer o no lo vea por ahora, porque también le ocurre a algunos hermanos que no tienen luz en algunos asuntos, el hecho de que no lo vea no quiere decir que no está mandado, ejemplificado o que está algún principio allí. Permítame ilustrarles. ¿Por qué una iglesia tiene 2 cultos o debe tener 2 cultos en el día del Señor? Entonces, ¿cómo hay que buscarlo? ¿Por ejemplos? ¿Por mandatos? ¿O por principios? Pero si yo no encuentro un mandato, todavía puedo encontrarlo. Y encuentro este maravilloso salmo del día de reposo que nos dice: anunciar por la mañana su misericordia y su fidelidad cada noche. Permítame decir otra cosa. Así como Nadab y Abiú, nosotros podemos caer en el error de usar fuego extraño. Obviamente estoy hablando figurativamente, ¿no? El fuego de la adoración no debe ser artificial, no debe ser el producto del ingenio de los ministros, sino de la obra sobrenatural de Dios en el corazón de sus hijos. Nadab y Abiú ofrecieron delante de Jehová fuego extraño. Ellos lo hicieron con la intención de adorar a Dios, sin duda con mucha sinceridad o de corazón, como se dice hoy, pero pasaron por alto que Dios no les había mandado qué hacer. Ellos introdujeron un fuego extraño. Y el fuego extraño representa lo que es añadido a la adoración. Es decir, si estamos adorando al Señor con añadiduras no bíblicas, ahí estamos teniendo fuego extraño. Y es un añadido a la adoración por parte de personas entusiastas o ingeniosas que no se conforman a la instrucción dada por Dios en su palabra y en vez de buscar avivar la obra de Dios con el fuego de Dios, lo tratan de hacer con su propio fuego. Ritos, ceremonias, prácticas no bíblicas, música y otras cosas las están empleando muchos para hacer experimentar a las personas el fuego del Espíritu, pero ese fuego es falso, porque no lo prende Dios mismo, sino que es un fuego hecho por ellos, por las personas, artificial. Y recordemos que hizo el Señor con Nadab y Abiú. Por otra parte, estamos viendo que la sinceridad no es suficiente para adorar a Dios. Debe hacerse sinceramente, claro, si no seríamos culpables de hipocresía, como fue el reproche que propiamente le hizo el Señor Jesús a los fariseos. Siempre hay que adorar a Dios con sinceridad, pero le falta. Es decir, la regla no es la sinceridad. Entonces nosotros no podemos mirar, no, pastor, ya soy sincero, entonces ya estoy bien. Bueno, bien, si es sincero, bien, pero le falta. Falta. ¿Y qué falta? Que se debe adorar como dice la Escritura. Sola sinceridad sin Biblia convierte mi adoración en pecado. Así que la regla de la verdadera adoración no es si alguien es sincero, es que lo haga conforme a las instrucciones dadas por Dios en las Escrituras. De lo contrario, estaríamos multiplicando hoy a nuestro alrededor muchos usas. Según el principio de la Reforma, solo Escritura. ¿Qué debemos hacer? ¿Qué debemos cantar? ¿Qué cosas no debemos hacer? Son preguntas que debemos hacernos frente a las Escrituras. Y ellas, y solo ellas, tienen que mostrarnos cómo es la verdadera adoración y si en verdad estamos adorando al Señor. Oremos, hermanos.